Entonces, si se fijan, el tema de que si nosotros analizamos y pensamos un poquito de dónde sale la humanidad de dos hombres, ahora, si nosotros queremos interpretar así el texto, porque es inspiración del Espíritu Santo, pues tendríamos que decir en algún momento, pues antes los hombres tenían hijos, porque como para Dios todo es posible, antes era así. Así termina diciendo la gente. Como dice, bueno, pero y ahí no aparecen los dinosaurios, y entonces esos que Dios los creó, o no creó ningún dinosaurio, o qué le pasó a los dinosaurios. Entonces dice, no, esos fueron unos que pusieron ahí nada más para confundirnos. No, damos interpretaciones que cuando la gente oye, entonces se vuelve lo que dicen, agnósticas y ateas. No, yo para creer eso mejor no. ¿Se fijan ustedes el peligro? ¿Sí se fijan? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. La única cosa es que ya me entró la duda, que yo siempre he entendido que no solamente fue una pareja, que fueron varias. Bueno, sí, pero ahí no, es que Pero ahí... es ilógico, es ilógico. Ah, pero bueno, es que puedo caer en el ateísmo. Lo que pasa, el problema de la interpretación que siempre se va a dar, porque es parte del ser humano, ¿verdad? Y también depende del conocimiento, la cultura que tenga la persona, cómo lo va a interpretar, porque Claro. eso no es igual a una persona que ha estudiado o que es un doctor en letras o en filología o en hermenéutica, como el padre Galo, por ejemplo, a uno que es un simple mortal, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, pues entonces ahí ven ustedes, ¿verdad? Y el punto es que depende de... Yo lo único que les digo es que no es necesario ser ni tan filólogo ni tan, pues, doctor. Es simplemente ir entendiendo cuál es el hilo conductor que ya lo dio, la pauta ya lo dio desde el principio. Es como cuando se va a hacer una sinfonía, la pauta la da el que está dirigiendo la orquesta. La pauta ya fue dada, la pauta está en Génesis 1, por eso está ahí, al principio. Dios es fuente de vida, Dios es origen y principio, punto. Ese es el signo del que va dirigiendo la orquesta. La sinfonía que cada quien va a ir tocando con su instrumento, que eso será su propia vida, va a ser creer en ese principio o no, y ser coherente a ese principio o no. De ahí que el salmo de hoy decía, dichoso el que teme al Señor. Y teme no es miedo, porque es decir, bueno, Él es mi creador, yo le tengo que dar cuentas como lo dice Jesús en la parábola. Entonces, yo tengo que ser muy consciente de mis acciones. Y si voy a ser calificada o examinada en el amor, tengo que ir, pues mi examen de conciencia diario tiene que ver con eso. No sé, bueno, eso es como una idea, o sea que la pauta está siendo dada desde el principio. Y la sinfonía de la orquesta de todos los siglos, cada quien con su instrumento que será con su vida, será la melodía que salga de ella. O sea, no se me ocurre otra analogía que fuera más adecuada, porque el regalo es la vida, ese es el don. Ya lo que cada quien haga con su vida, ese ya es su problema. Y si la persona dice que cree, pero no cree, porque dice que cree en Dios, pero se siente dueña de la vida, bueno, a saber qué le pasó. En algún lugar se perdió, porque aquí no es dueño. O sea, se le dio la vida, se le da, es un don. Eso es lo que se celebra, la vida. Ahora, si yo en esa vida me hago millonaria o me hago miserable o me hago, eso ya es otro problema. Eso ya es. Y querer meter a Dios para que me haga millonaria o echarle la culpa porque me hizo miserable, yo creo que no va por ahí el mensaje. Bueno, ahí es para que ustedes lo vayan viendo. Tampoco lo que yo les digo es palabra de Dios, ¿verdad? Está desarrollado ahí, va desde esta perspectiva. Por eso ustedes tienen que leer y ver si lo que yo les estoy diciendo, yo les digo, yo con ese concepto no estoy de acuerdo por tales razones, pero ustedes pueden estar totalmente de acuerdo. O sea, yo solo les doy mi opinión en relación a ese concepto. Entonces aquí cuando hacen definición, dice, la teología bíblica es una disciplina
La teología bíblica es la disciplina teológica que estudia la unidad de la Sagrada Escritura de una manera sistemática, global e integral mediante la razón iluminada por la fe. No El sé, objeto de la teología, ¿verdad? de la teología bíblica, yo lo pondría más sencillo. Es la interpretación de la historia humana, o sea, hay una historia humana que la desarrollan los seres humanos. Esa historia humana desarrollada por todos los seres humanos, incluyéndome a mí, tiene una interpretación desde la escritura. Y entonces, desde esa interpretación que estamos diciendo de Génesis 1, hay una interpretación. ¿Qué lo dijimos en la primera clase? La interpretación es soteriológica. ¿Se acuerdan que usamos esa palabra? Entonces, es que es Dios que quiere salvar a la humanidad. De ahí que empiece la historia de la salvación en Génesis 12, ¿verdad? Dios que quiere salvar a la humanidad y que va como eligiendo, si ustedes quieren, o llamando de distintos personajes para que vayan conduciendo con su testimonio a una relación con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión es un medio, que la vida piadosa es un medio, no son un fin, son un medio. ¿Un medio para qué? Para relacionarme con ese ser. Entonces, de esa manera, si a algunos les parece que sea sistemática, pues quiere decir en un orden, un sistema es un orden. Va a ser una teología sistemática. Y va a tratar de integrar a todo el ser humano con esa realidad divina, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Y vamos a tener que usar de nuestra razón para iluminar la fe, porque la época es cambiante, las circunstancias, entonces nosotros tendremos que ir como siendo creativos. Para mí la pauta está en Génesis 1, como Dios origen y fuente. ¿Sí, Pini? Mira, Betsaida, es que esto de lo sistemático me hizo pensar porque ahí en el manual dice que la teología bíblica tiene diferentes metodologías para estudiarlas, ¿verdad? Que dice el método histórico crítico, el teológico. Entonces, eso representa un sistema, una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Un orden. Entonces sí, tendría que ser una manera sistemática, iluminada por la fe, de estudiar a Dios o de conocer a Dios o de interrelacionarse con Dios. Sí, o sea que puede ser, de hecho es un sistema, ¿verdad? Para ir en pasos, en procesos. Claro, un sistema con un método, porque el método que escojas, o me imagino que se escogen diferentes métodos como para interrelacionarlos, ¿verdad? Eso, porque dice ahí que es global e integral, o sea, las ciencias, las otras ciencias integran este conocimiento, este sistema, te ayudan, colaboran. Entonces, por ejemplo, te puede ayudar un poco la psicología, la arqueología, la sociología, todas, incluso la historia, porque uno va conociendo cómo se desarrollaron los acontecimientos, y entonces uno ya va teniendo una interpretación desde la fe. Entonces, ¿cuál es la fe? Bueno, la fe es simplemente la adhesión a esa verdad revelada que Dios es el creador, que Dios es fuente y origen de la vida y que yo no puedo sacudírmelo, pues no puedo porque dependo de Él. Entonces, ahí cuando uno entiende eso como parte de origen del sistema, usted entiende el sí de María, entiende el sí de José, entiende que este era un hombre justo, entiende por qué era justo, porque era temeroso, entiende muchas cosas, porque el sistema le va poniendo tal orden que usted va en el hilo conductor del mensaje. Es como cuando les vuelvo a poner el ejemplo del maestro que va a dirigir la orquesta. ¿Conocen esta seña? Ok, ya la conocieron, todos están viendo y cada quien sabe qué tiene que hacer. Igual pasa con este sistema. Es un sistema, pero cada quien va a tocar un instrumento en su lugar, en su forma, en su momento. Y de ahí va a salir una preciosa armonía o sinfonía.
Entonces, no sé cómo vamos. ¿Vamos bien? Bueno, la Sí, catequesis, gracias. según Juan Pablo II, siempre tenía que ser ordenada y sistemática. Es lo mismo en la teología, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vamos a ver quién levanta la mano. Pini y Ana Luz, ¿sí? Sí, Pini. Perdón, yo ya estuvo, ahora la voy a bajar. Ok, entonces Ana. La mía es porque entonces una definición así como clara para que nos quede, porque ya después de tanto desglosarla, ¿cómo podríamos sintetizarla? No, pues yo ya se las he dado desde el primer día de clases, que es una interpretación de la historia humana. La teología es una interpretación de la historia humana, pero desde la historia de la salvación, o sea, desde la soteriología. O sea, Dios que nos va a salvar conociendo esa condición humana que tenemos. Entonces, ¿cuál sería la definición? Pues es una interpretación desde la fe. Para mí simplificado sería eso. Pero lo que pasa es que no se puede tan simplificar la fe ni tan simplificar la interpretación, sino que hay que comprender esas dos palabras, ¿verdad? Pero sí, la teología es una interpretación. Que esa interpretación la puedes hacer sistemática, dogmática, moral, como querrás, la puedes hacer, fundamentarla también, teología fundamental, teología de la liberación, por ejemplo. ¿Qué pasa con la teología? ¿Por qué la teología de la liberación fue suspendida? Porque solo tomaba ciertos pasajes y los agarraba como caballito de batalla para echar penca y no se podía, pues porque no era solo una visión en esos pasajes, tenía que tomar toda la visión desde el principio de Génesis. Entonces las teologías que han ido, lo mismo pasa con la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque solo toma partes del Antiguo Testamento donde el judío tenía una creencia de que si hacía las cosas bien, le iban bien. O sea, el tema de la restitución o de la retribución, que hasta cierto punto fue lo que nos enseñaron a nosotros. Si tú le das 10 centavos a un pobrecito, Dios te va a bendecir y te va a regalar 25. Así empezaba la enseñanza que nos dieron. Si tú haces el bien, Dios te va a premiar. Pero la historia demuestra, y en Jesús está muy claro, que Él pasó haciendo el bien y no le fue así. Entonces, todas esas teologías se caen, porque solo toman una parte del mensaje. ¿Sí van? Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo que la catequesis que recibimos, Madre Santa, unas cosas buenas y otras bien revueltas. Sí, sí, entonces, pero lo más triste es que esa es la que se sigue dando. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Bueno, al final de este módulo... Es que de eso hablamos la vez pasada, Betsaida, porque antes todo era de memoria, ¿verdad? El catecismo se aprendía de memoria, entonces no había ninguna reflexión ni nada, ¿verdad? Y sin embargo, las verdades del catecismo, por ejemplo, yo contaba, no sé si a ustedes o a otro grupo, yo decía que en un momento que ando muy confundida de repente conmigo misma o con las cosas que estoy haciendo, no, ¿para qué me creó Dios a mí? ¿Para qué? Entonces me tengo que... Y lo que viene es la respuesta del catecismo. Yo fui creada para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. O sea, esa respuesta, esa pregunta y esa respuesta a mí me sigue ayudando hoy, a pesar de que ya leí un montón de libros. La pregunta y la respuesta son válidas para ponerme en mi lugar hoy. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces dice aquí, al final de este módulo podremos ver la mano de Dios que va guiando al hombre a través de tiempos, culturas, tradiciones y experiencias personales hasta que encuentra su plenitud en Cristo. Va, aquí cuando le habla de todo esto, de tiempos, le está hablando del contexto histórico.
Cultura, le está hablando del contexto cultural. Tradiciones, le está hablando del contexto social. Y también ahí va incluido el contexto religioso y el geográfico. Entonces, los contextos están ahí puestos. Pero, entonces yo voy viendo, porque lo que decíamos en una clase anterior, ¿este virus es bueno o es malo? ¿Es una maldición o es una bendición? Si vemos cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿y por culpa de quién nació ciego? O sea, ¿por qué está pasando eso? Y la respuesta de Jesús es muy interesante, porque dice, todo pasa para gloria. Eso no está pasando ni porque sea bueno ni porque sea malo. Todo pasa para la gloria de Dios. Fíjense qué cosa más interesante, ¿verdad? Porque el virus, decíamos hace un tiempo, no sé, 2 semanas, está vivo. Y puede tener un momento en la humanidad de que de verdad se desarrolle para la gloria de Dios, la gente se interese, interiorice, se ubique y haga mil cosas. O puede que no. O hace uso de su propia libertad. Ahí está. Habrá quienes, pues, el virus pues no lo pudieron soportar por situaciones de salud y bueno, ahí va el proceso. Entonces, pero hay una cosa que es como no global, porque la palabra global tiene más bien con economía, pero sí es una cosa como mundial. ¿Qué es mundial? Que el ser humano tuvo que entender, si no lo había entendido desde el principio, que es vulnerable, que es limitado, que es contingente y que eso no depende ni de la cantidad de dinero que tenga, ni de los estudios y doctorados que tenga, ni nada. Simplemente el ser humano es así. Lo que dice el Salmo, es como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Entonces, aferrarnos a querer ser, a querer mantener, ya perdimos el norte también. Entonces, ese virus que está vivo y que sigue mutando, y ahí se mira su gran fuerza de vida, está haciendo que la humanidad se dé cuenta de algo que no quería darse cuenta. Y que posiblemente se va a dar cuenta ahorita y dentro de 50 años ya se le olvidó, porque así somos los seres humanos. Se nos olvida y así era Israel. Se le olvidaba, y eso lo dice el Salmo, ¿verdad? Ojalá que sus corazones no se endurezcan como el de sus padres en Masá, en el desierto, cuando sus padres habían visto mis prodigios y dudaron de mí. Fíjense, es interesante que todo tiene una gran iluminación desde la fe. Sí, Yanalú, ya es hora, ¿o qué? Ya es hora, sí, ya nos llamaron. Bueno, pues a la orden. Está bueno, Betsaida. Gracias, todo lo bueno acaba en un momento. Gracias. No sé por qué no ha entrado Gaylin. ¿Estará de viaje? Bueno. Sí, ayer se fue de viaje, ya había avisado. Bueno, sí, ¿la vas a querer ahora eucarística con los franciscanos de María? No. Te voy a pasar los datos. Bueno, ahí te paso. Gracias, Gay. Bueno, ok. Gracias. Dios, pues. Gracias. Qué lindura de clase, me encanta. Sí, muy bonita, sí, muy interesante. Gracias. Otro panorama totalmente diferente. Gracias, Betsaida, buena semana. Nos estamos oyendo. Feliz Día del Cariño. Igualmente, feliz Día del Cariño. Gracias. Chao.